Hola a todas y todos, les mando un saludo muy especial. Mi nombre es Juan David Montoya, me encuentro en Medellín, Colombia, y quisiera a continuación compartir con ustedes un breve análisis o reflexión sobre algunos puntos de la pandemia global por el COVID-19 que hemos estado viviendo en los últimos meses. Esta situación sin duda nos arroja importantes lecciones en todo tipo de aspectos, desde grandes análisis geopolíticos hasta enseñanzas en ámbitos más personales e introspectivos. Y a pesar de que este escenario sin duda es en muchos aspectos trágico y lamentable, creo que lo mejor que podríamos hacer es sacar aprendizajes y elementos útiles que nos sirvan para terminar de vivir esta pandemia y hablar también otras dificultades a las que vayamos a enfrentarnos en el futuro. Quisiera entonces, en esta ocasión, aprovechar estos minutos para hablar de un aspecto que me ha parecido muy interesante y creo que puede ser algo valioso por rescatar en medio de toda esta situación. Para esto, empecemos preguntándonos, en medio de toda la incertidumbre y problemáticas que ha implicado el coronavirus, ¿hacia dónde se han dirigido las miradas y llamados de exigencia, reclamos y demandas? Pues hacia el Estado. En medio de toda esta dramática situación, que incluye desde las obvias preocupaciones por la salud pública, pero también por los temas económicos, bienestar social, seguridad y demás alrededor de la pandemia, aquel de quien más se ha esperado y reclamado es el Estado, no otras instituciones, no el mercado, de la iglesia, las empresas privadas, fundaciones, no, nada de eso. Y aunque parezca obvio este hecho, como que obviamente deberíamos dirigirnos hacia el Estado para las actuaciones que requiere la pandemia, me parece interesante señalar esto en medio de un eterno debate sobre el papel del Estado, su tamaño, sus funciones, un debate que viene desde siglos de la modernidad. Pues bueno, ahora la realidad, no los libros ni la teoría, nos está mostrando cuál es el tamaño, la amplitud, el abarque que quisiéramos y necesitaríamos del Estado en un caso de problemas colectivos, que sin duda en este caso nos abarca a todos y tiene fuertes implicaciones en múltiples aspectos fundamentales de la sociedad. Cuando hablo del Estado, probablemente muchos piensen en su presidente y gobierno de turno, pero es importante recordar la diferencia precisamente entre gobierno y Estado. El gobierno es sin duda un elemento fundamental, la cabeza si se quiere del Estado, pero no es este. El Estado, desde una visión un poco romántica y simplista, somos todos nosotros, es decir, es la población, el territorio, nuestras instituciones, costumbres, leyes, normas, etc. Es decir, es mucho más amplio y complejo que el mero gobierno, especialmente si pensamos en gobiernos sumamente desprestigiados como los de nuestra región latinoamericana. Nos recuerdan las olas de movilizaciones y protesta social que estaban sucediendo justo antes de que iniciara la actual pandemia. Con este rescate del Estado, como el llamado a ser el héroe en medio de la adversidad, lo que quiero señalar realmente es como lo público es el llamado a ser el verdadero héroe cuando tenemos un problema común. Cuando hay una problemática compartida, lo que necesitamos es una institución compartida que en términos ideales nos cobija a todos. Quiero decir que cuando el problema es colectivo, la solución es colectiva. En este caso, alrededor del Estado porque es la institución sociopolítica por excelencia de nuestros tiempos. En términos generales, nosotros no hablamos ni de imperios, ni de reinos, ni tribus, ni otras formas de organización política. Hablamos de Estado como nuestra manera actual de agruparnos para solucionar los problemas fundamentales. Creo que todos podemos pensar en ejemplos mucho más concretos sobre cómo efectivamente lo público, incluyendo el Estado, ha jugado un papel fundamental durante estos tiempos de pandemia. Pensando en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, podemos evidenciar cómo han surgido cadenas de solidaridad con y entre personas, pero también cómo el Estado ha intentado estar más presente mediáticamente para dar indicaciones e información sobre la situación. Por otra parte, aunque podamos evidenciar que el COVID-19 nos ha reunido a todos alrededor de un tema y problema común, esto obviamente no implica solo aspectos positivos. Además de las lamentables consecuencias que todo esto ha conllevado, desde los aspectos de salud, incluyendo las muertes por el virus, hospitalizaciones, enfermos, pero también en términos económicos en cuanto a la pérdida de trabajos, la precarización y vulnerabilidad de los grupos más marginados, pasando también por las implicaciones psicosociales, como ha sido toda la angustia, incertidumbre, ansiedad y depresión causada alrededor de toda la situación. Precisamente sobre estas consecuencias psicosociales es que quisiera detenerme y profundizar un poco.
porque esta construcción de subjetividades y el pensamiento y sentimiento colectivo son definitivamente tanto serias problemáticas a la vez que un posible camino muy necesario para pensar en salidas y soluciones a esta situación y tal vez en otras en adelante. Digo esto porque un problema colectivo como este no sirve únicamente para unirnos, sino que también implica mucho temor, incertidumbre y con toda razón cuando estamos hablando de posibles escenarios de vida o muerte. Es por esto que, naturalmente, un aspecto que ha estado presente en todo este contexto es la salud mental. Y digo que naturalmente porque las condiciones anormales de encierro, incertidumbre, que a veces parecen dar una sensación apocalíptica, al sumarse con el constante bombardeo de información por parte de los medios y las redes sociales, todo esto puede perfectamente generar en las personas fuertes y profundos estados de temor y angustia. Ante esta situación de salud mental, siento y quisiera mencionar dos problemas. En primer lugar, la solución que se plantea ante esto, porque lamentablemente en los tiempos individualistas y atomizados que vivimos, la mayoría de las soluciones que la psicología ha podido ofrecer es en términos individuales, con actividades como la meditación, ejercicio físico y demás, pero soluciones para el temor colectivo no parecen rondar. Y creo que aún no tenemos verdaderas respuestas por parte de la psicología en cuanto a qué hacer cuando toda una sociedad tiene miedo. El segundo aspecto que quisiera señalar alrededor de la salud mental es que los problemas que ésta puede estar sufriendo por estos tiempos no se debe únicamente a la mera reacción individual y personal a esta situación, sino que el temor también es generado, adrede o no, por diferentes actores e intereses, pues el temor se constituye en un instrumento sumamente útil y eficaz para que las personas actúen de ciertas maneras. Esta gestión y manipulación del miedo, además de lo que pues, de ser sumamente cuestionable en términos éticos y morales, debo decir que para los aspectos más prácticos es también muy obstaculizante hacia la construcción de un futuro y una sociedad post-pandemia. El miedo paraliza y nos divide, dificulta la generación de aquel sentimiento colectivo de unidad que es fundamental para abordar esta problemática común y cualquier otro problema que compartamos. Por estas razones, la manipulación y gestión del temor únicamente estaría alargando las lamentables consecuencias de la pandemia y obstaculizando la superación de esta. Para cerrar, quisiera simplemente hacer un llamado y señalar la importancia de superar un pensamiento y sentir colectivo de temor para avanzar hacia un sentimiento y conciencia colectiva de unidad, solidaridad y compromiso, ya que probablemente esta sea la mejor manera de salir de esta situación. En estos tiempos de hiperindividualidad, cada quien vive su vida y sus problemas por aparte. La vida nos ha dejado este problema en común, siendo entonces la oportunidad perfecta para colectivamente buscar una solución a la pandemia y sus consecuencias, pero también, y sería el mejor aprendizaje posible en mi consideración, continuar abordando los demás problemas que como sociedad y humanidad vivimos, que son de un mismo carácter público y compartido, pero que durante décadas hemos abordado de manera residual, fragmentada e individual. Estoy pensando en problemas como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la explotación laboral y todas las demás formas de injusticia social, que con seguridad, si nos abocásemos a trabajarlas de manera colectiva y contundente, su solución tendría un panorama mucho más positivo y favorable que el que suele tener en estos tiempos de sociedades fragmentadas e individuos aislados. Hoy estamos frente a un virus microscópico que ha puesto a tambalear al mundo entero, pero que también nos ha obligado a pensarnos y cuestionarnos muchas cosas, a la vez que nos ha llevado a actuar de manera conjunta para salir de este problema. Ojalá hacia adelante los problemas públicos y compartidos que nosotros mismos hemos creado, como los recién mencionados, sean trabajados con la misma conciencia de unidad y colectividad que nos permitiría construir un mundo mucho mejor, más justo y democrático. Muchas gracias por ver este video, les deseo lo mejor a todos y cada una de ustedes. Hasta luego.